Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Claro, por harto dinero ahí. Eso. Ese Sí, bill, perfecto. dinero. Muy bien. El bill dinero. Oye, Bien, bien. el bill dinero. En realidad Desde el nosotros casino. somos, claro, Estoy nosotros súper bien, somos, no hay problema. qué bueno. En realidad nosotros, lo que yo quería contarles es que nosotros nacemos para ir, ¿no es cierto?, en busca del conocimiento, nos pasamos estudiando para poder después tener un trabajo y esperar con ganas ese dinero. Y después no tenemos problemas porque tomamos decisiones en el transcurso del tiempo y a veces nos enfrentamos con que el dinero no me alcanza. Entonces, por eso es que cuando uno tiene organización, cuando uno se organiza y tiene sentido, que detrás del dinero hay un esfuerzo de por medio. Entonces, el tema de la responsabilidad de uso de los recursos debe ser alta, debe ser responsable. Ustedes saben, sobre todo personas como, ¿no es cierto?, que los que hemos vivido un poquito más, sabemos que todo queremos tenerlo de inmediato. Entonces, pero eso no siempre es posible porque, ¿no es cierto?, el presupuesto se cae. Entonces, nos obliga la misma historia, nos dice que tenemos que priorizar. Bueno, el que se contiene, el que maneja las ansiedades frente a esta situación del consumo, puede o podría vivir mejor. Siempre alguien paga los platos rotos. Cuando uno toma malas decisiones y genera efectos negativos en el resto de la población. Entonces, yo invito siempre a ser austero, que es la única forma de tener un patrimonio razonable para cubrir, ¿no es cierto?, emergencias que uno en el ciclo de vida tiene. Entonces, cuando estudiamos, por supuesto, y después empezamos al mundo laboral, como que nos olvidamos, oye, ¿qué pasa con...? No, estoy sobregirado, y bueno, ¿y qué pasó con el presupuesto? Lo mismo le pasa a una empresa, a una corporación municipal, y lo mismo le pasa a un país, que formulamos el proyecto, tenemos los ingresos, tenemos los identificados, las necesidades, y vamos a colocar el dinero aquí, el dinero allá. ¿Y qué tenemos al fin de año? Tenemos un presupuesto desequilibrado en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, Chile tiene un prestigio sobre eso, y eso hay que cuidarlo. No se olviden que los países también son entes que son evaluados, ¿no es cierto?, son estudiados y se le asignan riesgos, cuotas de riesgo. Entonces, si un país riesgoso, no es fácil salir al mundo a buscar dinero para satisfacer las necesidades de su población. Si eso es lo que está ocurriendo, póngase usted el caso, usted el jefe, el gran jefe de una nación, y vea a su población que no tiene hambre, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Comprando alimentos. Y si no tengo plata, ¿cómo lo hacemos? Bueno, usted como líder, por algo la comunidad lo eligió. Es un problema que tenemos que resolver, ¿no? Tal vez en Chile lo que hace falta, fíjense ustedes, mirar más allá. Mirar más allá, al otro lado del continente. Hay gente que se muere de hambre. No de la pandemia, se muere de hambre. Y hasta hace un poco tiempo atrás, en Corea del Norte, no solo fallecía la gente por falta de alimentos, sino que era un desastre. Gente en el mundo muriéndose de hambre. En Chile eso no pasa. Sí, pero en Chile, pero nosotros somos un punto en el globo y somos 18 millones de habitantes. La nada. El mar nos da todo, si usted quiere, la tierra. Tenemos todo. Entonces,
por esa razón no se muere de hambre, pero al otro lado del mundo sí la gente muere por falta de alimento. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos que, a través de esta técnica presupuestaria, saber usar los recursos. Nosotros tenemos buen prestigio internacional de manejo responsable de los recursos que la propia comunidad, por ejemplo, Chile, produce. Eso se llama PIB, Producto Interno Bruto. Pero también nosotros, vienen inversionistas, colocan su dinero y desarrollan negocios. Y parte de ese negocio consume mano de obra, consume, ¿no es cierto?, insumos del mercado y entonces genera actividad económica. Y esa actividad económica es la que nosotros, parte de esa ganancia es la que nosotros llega al presupuesto de la nación y del presupuesto de la nación llega a las distintas corporaciones municipales. Una parte y la otra es de responsabilidad del propio municipio. Pero entonces cuando a ti te llega ese dinero, es donde tú tienes que comportarte de tal manera de no herir a ciudadanos que no tienen poder de manejo de recursos. Y últimamente en Chile ha ido aumentando la pobreza. La pandemia nos llevó a indicadores de pobreza que habíamos superado nosotros, ¿no es cierto? Y déficit habitacionales, ni hablar de los déficits, ¿no es cierto?, de atención en salud. Yo creo que el otro déficit que generó también el tema de la pandemia es el tema de la educación, ¿no es cierto? Esta lucha de que voy o no voy a clase, que el protocolo y la cuestión, bueno, eso también va a generar un daño tremendo en los niños, si es que no hay un programa especial de reforzamiento. Ahora, todo lo malo tiene su lado bueno. Lo bueno es que ya se creó, ¿no es cierto?, la convicción que en el tema de la salud se debe penalizar, ¿no es cierto?, y los niños más vulnerables deben tener su herramienta de estudio, que sería el celular o un tablet, y no basta con eso, banda. Banda donde el niño no tenga que salir de la casa a buscar la señal y trabajar desde ese punto. Entonces, eso descubrió que, insisto, que hay que priorizar, eso se sabía. Lo que no estaba era evaluar la cantidad de niños y niñas que quedaban sin formación básica o primaria, por estar lejos del lugar donde llegan estas señales. Y ahí vemos a los profesores haciendo recorridos en sus propios automóviles o en móviles institucionales, tratando de recuperar a esos niños, ¿no es cierto?, en aquellas materias que urge, que deben dominar a lo menos a cierta edad. Entonces, la cuestión no es que todo sea malo ni que todo sea bueno. Lo que sí hay que buscar a través de la técnica del presupuesto, una buena formulación, una buena detección eficiente de las necesidades, y en la discusión y aprobación del presupuesto se tenga que ahí, ¿no es cierto?, insistir en que los recursos son, ¿no es cierto?, una vez que se obtienen, para gastarlos. Y entonces, y velar que se gaste fielmente de acuerdo a lo diseñado originalmente. Y que no ocurra, ¿no es cierto?, de que compramos cosas que después nunca vamos a utilizar, ¿verdad? Y nos llenamos de situaciones en bodegas que se compró para un fin y de repente el fin quedó ahí nomás, pues no se utilizaron los recursos. No sé si ustedes han escuchado las noticias. Coquimbo es un caso, y el otro caso en la isla de Chiloé, en una municipalidad específicamente. Estas máquinas, ¿no es cierto?, que
te permite nivelar el oxígeno cuando tú, ¿no es cierto?, por ejemplo, buceas y emerge más rápido de lo previsto, entonces se te genera una descompresión. Bueno, hay municipalidades que compraron esto, 100 millones de pesos, pero sin uso, no está siendo utilizado. Por diferentes razones, pero yo compré la máquina de descomprimir para descomprimir a estas personas que por accidente, ¿no es cierto?, hay que normalizar esa regulación atmosférica. Y no hay caso. Entonces se dio eso, entonces ¿cómo es posible que se aprueben desembolsos sin haber prevenido el uso o haber diseñado el protocolo de uso? Si yo traigo un escáner, ¿no es cierto?, de última generación para detectar el cáncer mamario, por ejemplo, obviamente que yo, si lo compré, es porque tengo una población identificada que necesita, ¿no es cierto?, de esta máquina. Y cuando me llegue la máquina, yo tengo el espacio para su instalación, tengo al técnico para la mantención, tengo la fábrica que me garantiza, ¿no es cierto?, el fiel funcionamiento de la máquina, tengo a los médicos y doctoras, ¿no es cierto?, entrenadas para esta prestación de servicio y tengo al paciente, que es lo que me hizo invertir. Yo sé que los pacientes, yo sé que esta máquina me va a producir 100, me costó 80, me va a producir en un periodo, voy a recuperar la inversión y el resto es ganancia. Esas son evaluaciones de proyectos que te permite para tomar una decisión y tiene, ¿no es cierto?, una rentabilidad social. La gente no se te muere por llegar tarde a detectar el problema mamario. Y tiene entonces una población con una vida más larga y el haber prevenido esta situación. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer inversiones que después nos van a ser utilizadas? Es como hacer, ¿no es cierto?, un gimnasio del deporte sin uso, para el deporte sin uso. ¿Ustedes se acuerdan el caso para el año pasado? Creo que, no sé, pero no sé por qué recuerdo, pero en Argentina, en Buenos Aires, en una de las comunas más pobres, se hizo un estadio, pero el más moderno de toda Argentina. Pero no se usa. Y también pasó en Brasil para el último campeonato, ¿no es cierto?, mundial, donde Brasil construyó infraestructura, ¿no es cierto?, y hoy día casi no se usa. Y quedó todo eso. Esos son dinero de todos los ciudadanos mal dirigidos. Entonces, en ese sentido nosotros somos, aunque igual tenemos nuestras cositas, tenemos elefantes blancos, pero bastante menos. Entonces, por eso el presupuesto tiene prestigio. No es una cosa menor. A nivel latinoamericano, digo yo. Por supuesto que si ustedes han estudiado presupuesto, ¿no es cierto?, tiene una dedicación exclusiva. La técnica es muy antigua, pero la gracia está en el ciclo, ¿no es cierto? Primero en levantar las necesidades, luego cuantificarla, valorizarla y buscar el financiamiento para después asignar los recursos y trabajar en función al programa. Pero en todo ese proceso está el ser humano. Ustedes han visto también en la televisión hasta hace poquito, aquí en Ñuble, en la región del Biobío, en Ñuble se construyó, ¿no es cierto?, una infraestructura no menor, que se suponía que ahí iba a funcionar una universidad.
estatal. Al final no funcionó, ahí quedó y ahí está abandonado. Esos son millones de pesos. Ocupa un terreno y hoy día está todo saqueado. Se llevaron los vidrios, los muebles, se llevaron todo, quedó solamente la obra gruesa. Bueno, ahí tiene un ejemplo de una construcción que se utilizó recursos de todos los ciudadanos y que no tuvo, y que no tiene ningún uso. Recién ahora, hay una entidad que quiere, ¿no es cierto?, ocuparla y es fiscal para fines educacionales. Entonces, eso debemos evitarlo. Nosotros igual tenemos nuestros elefantes blancos, pero comparado con otras naciones es bastante menos. Entonces, eso yo los invito a usar, ¿no es cierto?, el conocimiento, no solo a nivel institucional, sino que también a nivel familiar. Porque si usted es el encargado de manejar las lucas, ¿no es cierto?, usted sabe que el mes tiene 30 días y que si no trabaja no tiene ingreso. Y si quiere más ingresos, tiene que trabajar más, tiene que crear más ideas para aportar más ingresos al presupuesto. Si el presupuesto está financiado, excelente. Pero siempre hay imprevistos que echa abajo el presupuesto. Entonces, uno tiene que saber jugar, ¿no es cierto?, esta cuestión del dinero. Yo les puedo contar que, como toda persona, ser humano, ¿no es cierto?, el tema del dinero es un tema que hay que prestarle atención. Usted trabaja todo el mes, todos los días, y el dinero siempre le va, escasea. La única manera de cubrir esa necesidad es trabajando más. No hay otra forma. Porque si usted pide más salario, al final queda fuera del mercado y bueno, no te puedo pagar más, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es buscar pega en otro lado. No, pero es que yo quiero trabajar aquí, pero es que no te puedo pagar más. Los flujos no me dan. Los beneficios, no hay más beneficio porque es una obligación que tengo que en algún minuto desembolsar para cumplir con la obligación. Entonces, también estoy fuera de presupuesto. Entonces, eso. Y lo más importante es que nosotros venimos al mundo a generar riqueza, no a generar pobreza. El mundo, el ser humano salió de la cueva, ¿no es cierto?, y se salió del susto, ¿no es cierto?, y vio que podía vivir, pero no en forma individual, sino que grupal. Entonces así nace ¿no es cierto?, el núcleo, ¿no es cierto?, familiar, y se transforman, ¿no es cierto?, en familias territoriales, ¿no es cierto?, y se empiezan a identificar, y después empiezan a intercambiar, ¿no es cierto?, bienes y servicios, o el trueque, ¿no es cierto?, y después empiezan a parear unos con otros, y empieza entonces el mundo a cubrir, ¿no es cierto?, parte de los territorios disponibles para finalmente, ¿no es cierto?, ser millones de ciudadanos que necesitan de todo. Partamos por la educación, pero lo más importante es el alimento y el abrigo. Vean ustedes son testigos, que si usted va a comprar un automóvil tiene que esperar meses. Eso no había ocurrido nunca. También sabemos que el trigo ha subido de precio porque los barcos, ¿no es cierto?, están están en el puerto sin poder atracar, porque hay otro barco que, ¿no es cierto?, se anticipó y bueno, tiene que empezar a descargar, ¿no es cierto?, y va al otro y descarga, y va al otro y descarga, pero hay que ponerse a la fila. ¿Por qué? Porque no tenemos puertos abundantes y del nivel internacional como Valparaíso y San Antonio. Entonces hay que esperar, pero eso tiene un precio. Fíjense ustedes que, no sé si ustedes lo supieron, pero los barcos que traían trigo tuvieron
casi 4 o 5 días en la deriva, en la bahía de San Antonio y de Valparaíso para poder desembarcar el trigo. Y eso generó una escasez de materia prima, tanto así que el pan subió en un 10%. El precio del trigo subió, y si sube el trigo, todo sube. Entonces, un par de días, solo bastó un par de días para que se detectara que no había, o que podría no haber trigo. Lo mismo pasó con el gas. Nosotros tuvimos a 2 o 3 días de que varias empresas dejaran de producir productos, de que los barcos, ¿no es cierto?, los barcos que son estanques, ¿no es cierto?, de combustible de gas, no podían llegar a Quintero y conectarse a la cañería para poder traer el gas a Santiago. Ustedes saben que viene desde Quintero, pasa justamente por Maipú, ¿no es cierto?, subterráneamente, y se distribuye también por el norte y a las distintas industrias. Estuvimos a un par de días en tener empresas que sin producir. Y si no produce, ustedes saben que las empresas que se detienen después de la puesta en marcha es muy peligroso, entonces tiene que ser todo lento. Bueno, eso de parar la máquina y después echar a andar la máquina son varios días, y eso iba a generar un problema de escasez de alimentos. Y como hay escasez de alimentos, sube el precio. ¿Y quién compra? Los que tienen. Y el que no tiene, tiene que esperar. Entonces, estamos así. Entonces, hay que tener cuidado y respeto, digo yo, mucho respeto con el dinero. Uno tiene que cuidar el dinero que produce. Si tú quieres más dinero, tienes que trabajar más. El dinero no cae del cielo. Pero yo también puedo generar dinero, por ejemplo, si cuidándome la salud. También puedo generar excedente. Cuando yo me cuido mi salud, comiendo lo justo y necesario, teniendo un vestuario razonable y un consumo también austero. Entonces, me queda dinero y yo lo ahorro para, ¿no es cierto?, cubrir aquellas emergencias que surgen. A usted le pasa y al país también le pasa, ¿no es cierto? Nadie pensaba que una pandemia podría casi consumir todos los ahorros que casi en 40 años habíamos logrado tener. Entonces, todo lo que cae, sube, y todo lo que sube, cae por su fuerza de gravedad. Entonces, eso está en los libros establecidos. La economía es clara, la finanza es clara, la contabilidad es clarísima en esto. Entonces, la contabilidad representa, ¿no es cierto?, sucesos pasados, entregando información, ¿no es cierto?, del estado de situación financiera que la entidad arroja a esa fecha determinada. Muestra los activos, corriente no corriente, pasivos, corriente no corriente, su patrimonio, cuánto ingreso tiene, cuánto gasto tiene. Yo con esa información puedo ver si la municipalidad está haciendo un buen uso o mal uso de los recursos. Y si a eso le agrega el flujo efectivo, el estado de situación presupuestaria, le agrega el estado del estado de cambio del patrimonio neto y le agrega las notas explicativas, es decir, y además ahora que somos NISP, que busca, ¿no es cierto?, que la representación fiel sea una de las características más importantes. Entonces, y además, tanto como lo leímos ahí al principio, y después lo vamos a seguir repitiendo, los estados financieros son para los usuarios.
y los usuarios es la Contraloría General de la República, es el propio Servicio de Impuesto Interno, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el público en general, el votante, el ciudadano, el prestatario, el inversionista, los sindicatos, la gente común y corriente. Esos son los usuarios cuando yo estoy trabajando en elaborar y presentar los estados financieros. Entonces, el país también tiene que anualizar, ¿no es cierto?, su balance, su estado de situación. ¿Y quién observa eso? Los observatorios, ¿no es cierto?, que están hoy día instalándose en Chile, pero el observatorio es muy importante para entregar información a la comunidad. Ustedes saben, el presupuesto de la nación es monitoreado por un observatorio presupuestario en manos de privados. ¿Y por qué nacen los observatorios? Porque es un compromiso país, ¿no es cierto?, con la OCDE, con el Fondo Monetario Internacional, con el BID y con organizaciones mundiales que exigen que se pueda instalar observatorios. Hay observatorios en temas tributarios. Hay observatorios, ahora va a haber un observatorio para ustedes, exclusivamente para las municipalidades. Es decir, un ente privado va a ir revisando probablemente municipalidad por municipalidad el grado de avance del presupuesto de la nación. Y va a haber una discusión, y en esa discusión tenemos que saber conversar para explicar, ¿no es cierto?, por qué usted se le entregó los recursos en enero y por qué usted me viene a gastar los dineros ahora en octubre. Va a tener que explicar, porque eso es, hacia allá apunta el mundo de países desarrollados. Entonces, para tener una paz, ¿no es cierto?, social en el país, necesitamos transparentar el uso de los recursos, uso y destino, o origen y destino. Necesitamos, la ciudadanía, el país, todos necesitan transparentar el asunto. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo digo que es bueno, porque tenemos que, es la pelea que tenemos a veces en el hogar. ¿Qué hiciste en la plata? Y tengo que entrar a explicar. ¿No es cierto? Y tengo que explicar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿No es cierto? Yo me puedo apalancar con una deuda. Bueno, tengo deuda. Hay que pagar la deuda. Entonces tengo que volver a cambiar las prioridades en mi presupuesto, porque tengo que pagar la deuda, y no solo la deuda, tengo que pagar con intereses. Entonces, bueno, los intereses también es un gasto. Entonces, bueno, agreguémosle, ¿no es cierto?, la deuda más los intereses, y así. Entonces, si yo voy a comprar algo, tengo que tener muy, muy claro para qué lo quiero. Y probablemente, si usted revisa su estado de situación de la corporación municipal, probablemente tiene muchos activos que ya no se están utilizando. Probablemente hay muchos intangibles que no se están utilizando. ¿Y por qué está en el estado de situación? ¿Y por qué lo está depreciando? ¿Por qué lo está amortizando si no está siendo utilizado? Eso en ISP no se puede. Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, personas que velen por este manejo de los recursos de manera profesional, no ideológicamente. Yo siempre digo, uno tiene que ser técnico, y yo los invito, vamos a tener más clases, los invito siempre a trabajar profesionalmente. No lo que uno quiere o lo que uno crea, sino que lo que dicen los textos, lo que dicen los reglamentos, lo que dice la ley,
lo que dicen las normas. Eso es lo que importa. Es como un médico. Los médicos se toman decisiones todos los días y su objetivo es salvar vidas, no matar. Y a ti no te miran el bolsillo cuando tú llegas a urgencias, simplemente te reciben y sigue el protocolo hasta que llegan los médicos y todo el resto del grupo a salvarte. No están mirando tu bolsillo. Después, ese es otro tema, después hay que pagar la cuenta. Pero en ese instante el objetivo es salvar la vida de las personas. El médico no sabe si eres pobre o rico, si puedes o no puedes pagar. Él simplemente hace su pega y después se retira. Pero tú, para salir de ahí, tienes que firmar una cacha de papeles y si puedes pagar, tendrás que pagar y si no puedes, tendrás que demostrar que no puedes. Entonces, acá es lo mismo. ¿Para qué está una municipalidad? Bueno, es una representación del Estado que tiene dominio sobre un territorio asignado por el propio Estado. Y entonces, mis obligaciones como entidad, ¿no es cierto?, municipal, debo empezar a desarrollar. Esto es recién el comienzo del sector municipal a través de la revelación de los estados financieros. Esto recién comienza. Yo quiero ver el próximo año, cuando ustedes entreguen los estados financieros a diciembre del 2021, que deben tenerlo a disposición a más tardar marzo del 2022, y con esta información arriba, ¿no es cierto?, en el sistema de información municipal, que es una plataforma donde estarán todos los estados financieros de todas las municipalidades. Y bueno, ahí está el observatorio esperando, ¿no es cierto?, para recoger esa información y procesarla y generar una conversación, ¿no es cierto?, entre el ciudadano y las autoridades. Eso es lo que viene. Entonces, veamos los ministerios. No sé si han escuchado por ahí, no, este ministerio siempre está deficitario. Claro, este ministerio es más pequeño que este otro. Es verdad, es cierto. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de la Agricultura, hoy más que nunca, necesita recursos. ¿Por qué? Por el tema del agua. ¿Se fija? Defensa Nacional también necesita recursos para estar, ¿no es cierto?, ad hoc con las necesidades de protección, ¿no es cierto?, de enemigos externos a la nación. Yo he escuchado gente que dice, no, si no pasa nada, pero hay que informarse más. Chile siempre está en una situación de ser intervenido por países vecinos. Entonces, lo que hay que hacer, tener una inversión adecuada en todo lo que signifique de la defensa nacional. El tema de la educación, somos empíricamente testigos de que todos los gobiernos, el tema de la educación ha sido una preocupación y se ha inyectado recursos, ¿no es cierto?, significativos. Bueno, justicia a través de la modernización de las leyes, ¿no es cierto?, ha tenido que, por todo el país, levantar infraestructura para, ¿no es cierto?, la defensoría pública. ¿Para qué hablar de obras públicas? Obras públicas es un monstruo como ministerio y que necesita de personal altamente calificado, ¿no es cierto?, para los estudios que se requiere en las decisiones. Vean ustedes el puente Caucao en Valdivia. Ustedes saben que no funcionó esa cuestión, ¿no es cierto?, de levantar y bajar los brazos, ¿no es cierto?, y se ha gastado una millonada de plata ahí. Bienes nacionales, bueno, los bienes nacionales, este ministerio está a cargo, ¿no es cierto?, de todo lo que es el territorio, que no está en manos de privados, está en manos del Estado. Y es también, ¿no es cierto?, últimamente bienes nacionales está muy activo, sobre todo en el norte, con este tema de las energías solar, eólica, en donde hay puntos que están bajo el control del Estado, por lo tanto concesiona y tiene recursos.
pero también está muy preocupado sobre todo las tomas, ¿no es cierto?, en el norte que están en algunos lugares en la costa, y gente ha ido construyéndose ahí informalmente, y hay que terminar con eso porque al final es el Estado el que pierde espacios, ¿no es cierto?, de un desarrollo más moderno. El trabajo y previsión social también es un ministerio que últimamente está de moda por todas las nuevas legislaciones que hay que volver a estudiar. La salud es un temazo también, ¿no es cierto? Pero ha demostrado que el tema de la pandemia ha demostrado que todo lo que teníamos y que tenemos, y más todo lo que se va a tener, ¿no es cierto?, tiene un programa bastante eficiente y competitivo, dada la reacción que tuvo, ¿no es cierto?, en enfrentar este tema de la pandemia. ¿Pudo haber sido peor? Sí, pudo haber sido peor, ¿no es cierto? Pero nunca llegamos a lo peor. Siempre tuvimos como acoger, ¿no es cierto?, a una persona que tenía que hospitalizarse y con lo adecuado. Bueno, la minería, ahí también tenemos un ministerio que requiere estudio. Oiga, si este tema de los ministerios se necesita personas altamente calificadas por las leyes que se promueven y por los nuevos modelos de negocio que se crean. Por ejemplo, Uber no existía como un modelo de transporte de personas. Nosotros teníamos el taxi. Ese era nuestra, ¿no es cierto? O estos taxistas, ¿no es cierto?, privados que hacían su, ¿no es cierto?, taxi con libertad, sin este negro y amarillo. Pero ahora Uber, tampoco existía este modelo de, ¿no es cierto?, de entregar, ¿no es cierto?, el famoso de entrega de los alimentos que usted, ¿no es cierto?, de alimentos a domicilio, de adquirir lo que usted quiera vía online y se le entrega en la casa. Tampoco ese negocio estaba completamente desarrollado. Entonces, nacen nuevos negocios que no estaba considerado, ¿no es cierto?, en las leyes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Actualizar las leyes. Entonces, sabemos que Uber, ¿no es cierto?, al principio, ¿no es cierto?, era un acuerdo. Bueno, se está buscando a través de las leyes que haya un grado de protección hacia el trabajador. También en el tema del reparto, el delivery, hay una preocupación de, ¿no es cierto?, el motorista a lo menos esté protegido por un seguro de accidente o un seguro, ¿no es cierto?, de salud. Entonces, las cosas, el negocio comienza y después la ley empieza a actualizarse. Y tampoco existía este tema del reverso, ¿no es cierto?, del consumo de la electricidad. Usted está acostumbrado a consumir electricidad, no estaba acostumbrado a, ¿no es cierto?, que su techo o parte de su patio recogiera energía, usted consume esa energía y si le sobra, usted la distribuye, ¿no es cierto?, o la devuelve nuevamente a las cadenas de distribución eléctrica y sigue su ruta. Bueno, hoy día le va a llegar la boleta y le va a llegar un descuento por la energía que no utilizó, que capturó y no utilizó. Entonces le va a llegar un precio descontado. Y así nacen nuevos modelos de negocio que permiten el desarrollo normal. Por ejemplo, el tema de ir al espacio, ¿no es cierto?, los privados. Bueno, ahí quedó demostrado que no necesariamente tengo que ser un superhombre, ¿no es cierto?, con condiciones físicas de privilegio, sino que con grandes estudios, tampoco, porque los últimos que fueron, ¿no es cierto?, en este cohete, ¿no es cierto?, muchos eran personas que eran personas comunes y corrientes, sin ninguna formación de uso de estos instrumentos. Todo se monitoreó desde la Tierra. Bueno, ¿cuánto vale eso? Tantos millones. Bueno, hay pagos de impuestos. ¿Cómo voy yo ahí si yo fuera la municipalidad
y en ese territorio es donde se desarrolla, se fabrica, se construye y, ¿no es cierto?, el cohete se dispara. Entonces, hay que colocarle precio. ¿Te das cuenta? Son pocas cosas que todavía tenemos que no tienen precio, pero hay que empezar a legislar, dado el avance, ¿no es cierto?, de nuevos modelos de negocio. Bueno, la vivienda y urbanismo también es un ministerio que requiere, ¿no es cierto?, recursos para manejar el asunto del catastro, ¿no es cierto?, de las viviendas y urbanismo en relación con alcantarillado, ¿no es cierto?, temas de distribución de la electricidad, manejo, ¿no es cierto?, de distribución de las aguas lluvias, etcétera. Es muy importante. Y así, el desarrollo social, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, también es una entidad gubernamental que también, ¿no es cierto?, vela por las necesidades que están produciéndose todos los días en un país como el nuestro. La energía, bueno, ya hablamos de eso, y el medio ambiente es un tema joven que comienza a incorporarse en cada uno de los presupuestos y en los proyectos de cada empresa. Fíjense ustedes que impuestos internos, en el tema en cuanto al medio ambiente, impuestos internos, no tenía considerado en la ley de la renta esta cosa que se llama cierre de mina. Ustedes saben, una mina, encontramos la mina, empezamos a explotarla y después nos vamos. Entonces, y dejamos lo que pasó en la mina San José, ¿se acuerda? Ese accidente, que eso, al final, ¿no es cierto?, se supo que no tenían considerado una provisión por el cierre de la mina. Entonces, hoy día es obligación. Tanto así que impuesto interno en la ley de la renta, la provisión por cierre de mina lo reconoce como un gasto necesario para producir la renta. Pero lo provisiona ahora, 50 años antes de que la mina se cierre. Entonces los recursos están provisionados. ¿Y por qué se hizo? Bueno, porque era evidente que quedaba, ¿no es cierto?, una huella en todo el norte de espacios, ¿no es cierto?, abiertos, sin cerrar, en donde se había extraído oro, cobre y otros materiales. Entonces, las leyes se van acomodando a cómo se está desarrollando el comercio. En este caso, el tema minero. Bueno, eso. Entonces, lo mismo pasa, ese tema medioambiental tiene un alcance también superior, ¿no es cierto?, en cuanto a el valor que cada cosa tiene producto de el uso, ¿no es cierto?, de espacio. Medioambiental. Hay que ver el daño, si es que hay daño. Entonces, bueno, para eso están los estudios. Y el deporte, que también es importante, ¿no es cierto?, un ministerio del deporte. Profesor, Entonces, buenas tardes. Sí, buenas tardes. José Antonio, cuando usted desee nomás. Ya, déjeme un minutito. Entonces, las clasificaciones presupuestarias por objeto o naturaleza corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente a los ingresos y a los motivos que se destinen los recursos en lo que respecta a los gastos. Entonces, ahí muestra las divisiones, ¿vale? Y acá, ¿no es cierto?, señala, ¿no es cierto?, los subtítulos ingresos por objeto, ¿no es cierto?, o naturaleza. Y entonces estamos. Ponga a prueba su conocimiento y será entonces, José, hasta... Ya estoy perdido, hasta el viernes, profesor. Ya. Muy bien, estimado, muchas gracias. Espero que nos veamos el viernes, si Dios quiere. Que estén muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos Gracias. y nos vemos el viernes.